Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con los últimos desarrollos de la calle principal. Los contratistas encargados de este proyecto, Mambraca, recientemente entablaron un caso urgente frente a la Corte en contra del gobierno. En varias ocasiones, la compañía de construcción ha incumplido las fechas estipuladas para la entrega del trabajo, por lo que el gobierno de Aruba empezó a ejecutar y será de parte de DOE quienes finalicen el trabajo. Calle principal está casi en su totalidad completamente lista. Faltan algunos detalles, como por ejemplo las fuentes. Pero en este caso se han presentado varios incumplimientos por parte de la compañía de construcción encargada de este proyecto, la cual es Mambraca. Se conoció recientemente que ellos entablaron un caso urgente en la Corte en contra del gobierno de Aruba, quienes por su parte tienen un gran descontento por el incumplimiento de fechas estipuladas para la entrega total de los trabajos de construcción. El 31 de marzo pasado todos los trabajos debían ser entregados en su totalidad, en donde el gobierno envió una carta de preaviso a Mambraca en la cual indicaban que si los trabajos no fuesen completados y entregados, el mismo gobierno tomaría en cargo estas obras para finalizarlas a través del Departamento de Obras Públicas DOE. Ahora le resta al gobierno ver cómo se debe actuar para poder finalizar este trabajo, ya que los costos son altos y se conoce que se están haciendo diferentes reducciones en la caja de gobierno. Se espera que prontamente se puedan finiquitar estos detalles para que toda la comunidad, tanto turistas como locales, puedan por fin disfrutar de una calle grande completamente lista y con todos sus componentes en funcionamiento. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, les pidió a los promotores del paro campesino que abandonen ese mecanismo como estrategia para presionar al gobierno. El mandatario dijo que el dinero para atender sus necesidades está listo, pero que hay que concertar el Pacto Nacional Agrario. A los campesinos que insisten en el paro, el presidente Juan Manuel Santos les envió este mensaje. Yo quiero hacer un llamado hoy a todos los campesinos y a todas las organizaciones sociales, agrarias, para que trabajemos juntos en esa misma dirección y que no acudamos a vías de hecho ni a paros, sino que trabajemos juntos, porque mire lo que hemos logrado y lo que podemos lograr si trabajamos mancomunadamente y todos le ponemos nuestro granito de arena a ese gran propósito de sacar el campo adelante. Y dijo que los recursos que piden los campesinos para el campo están garantizados. Hay recursos, hay voluntad política. Hemos dialogado como nunca antes con los diferentes sectores precisamente para ir construyendo ese gran pacto social agrario que va a ser también determinante para seguir mejorando nuestros indicadores sociales. El presidente habló durante la presentación del mapa social del país, una radiografía que ubica los puntos clave de inversión y desarrollo social en todas las regiones del país. Una fuerte tormenta acompañada de caída de granizo del tamaño de una pelota de béisbol azotó esta tarde Veracruz, en México, en donde unas bolas de granizo caían de forma constante, dañando varios autos. El personal de Protección Civil Municipal, Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Roja y Cruz Ámbar atendieron y evaluaron las afectaciones provocadas por la lluvia y el granizo que cayeron por varias zonas de Veracruz, en México. El alcalde Américo Zúñiga y la secretaria Naomi Guzmán coordinaron las acciones de ayuda, particularmente en la zona rural de la capital, como son las congregaciones de El Castillo y El Troconal, las más afectadas, así como la comunidad de Las Cruces, en donde se reportan preliminares suman 117 casas afectadas por los granizos que se tenían el tamaño de una pelota de béisbol. Estas bolas de hielo también afectaron varios vehículos que transitaban en las calles y al caer quebraron los vidrios y demás artículos. De su puño y letra, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, respondió a una carta enviada por una venezolana residente en Miami, quien le reclama acciones ante la constante violación de derechos humanos en su país. Nuestra corresponsal Claudia Cano habló con la mujer que no ocultó su sorpresa por la respuesta.
Es un día especial para Ruth. Celebra haber sido tenida en cuenta por el presidente de los Estados Unidos. Le toqué la cuerda, hablo de los hijos, de los muertos, de los estudiantes. Su carta la envió en febrero como una ciudadana dolida por lo que ocurre en su país. Se tomó el trabajo de buscar por todos los medios la forma de hacerla llegar al presidente. La mandé personal una carta, después la multipliqué, la copié 121 veces y la hice firmar por amistades mías. Después se ofreció el gobernador Rick Scott venir a recogerla si teníamos muchas firmas y la hicimos firmar por 1.400 personas. José Colina, miembro de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, asegura que Ruth se atrevió a hacer lo que a ellos les faltó. Todo el mundo ha hablado de hablar con el presidente Obama y de ejercer presiones, pero lo han hecho de manera genérica. Ella tomó la iniciativa de hacerlo por escrito, de manera personalizada. Y desde que escribió la carta tenía la esperanza de que iba a obtener respuesta. Yo sentía que había algo, que Obama tenía que oírme, no sé, sentía así como una conexión. En esa carta dice Ruth que no solo se dirigió al presidente, sino al ser humano. Y esta fue la respuesta. Estoy profundamente preocupado por la continua represión de las protestas en Venezuela. Y además de trabajar detrás de los telones con nuestros socios internacionales, he llamado al gobierno de Venezuela a que deje salir a los detenidos. El próximo 8 de mayo saldrá de Miami una caravana con aproximadamente 250 personas hacia Washington. La idea es seguir ejerciendo presión. En la información desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Y no termina la historia de María Luisa Piraquive, la pastora que causó controversia en Colombia por sus declaraciones discriminatorias en contra de las personas con limitaciones físicas. Ahora se le suma posesión de propiedad que se están destapando. ¿En qué terminará esta historia? Hola, ¿qué tal? Estamos en Fort Lauderdale, en el condado de Broward, y esta es una de las principales sedes de la Iglesia de Dios Ministerial Jesucristo Internacional. Todavía no ha llegado la gente porque hoy tienen servicio un poco más tarde. Sin embargo, Noticias Caracol realizó un recorrido por la ciudad de Weston, donde hay varias propiedades pertenecientes a la familia Piraquive. Esta iglesia no está cerrando, por el contrario, hace parte de uno de los proyectos más ambiciosos de la familia Piraquive. Luego de adquirir este terreno de 25.000 pies cuadrados, sus propietarios están invirtiendo una millonaria cifra en dólares en esta sede religiosa que contará además con salones donde dictarán clases bíblicas. En esta otra oficina, ubicada en la ciudad de Weston, una pantalla muestra la labor de la iglesia y de la hermana María Luisa Piraquive en varios países. Sin embargo, mientras la iglesia abre las puertas a sus fieles, las cierra a la prensa donde evitaron atendernos. De igual forma, visitamos una de las direcciones en las que aparece registrada la corporación Greenwash Express, cuyo representante legal es Oscar Carrillo, yerno de la pastora María Luisa. La respuesta en este lugar también fue la misma. Noticias Caracol intentó en repetidas ocasiones comunicarse por vía telefónica con Oscar Carrillo, esposo de Perla Moreno Piraquive, hija de María Luisa y hermana de la senadora Alexandra Moreno, y esta fue la respuesta. Greenwash Express es solo una de las corporaciones que mantiene activa la familia Piraquive. También está la corporación IDMJI, integrada por varias firmas de bienes raíces. Además, la Iglesia Dios Ministerial Jesucristo Internacional, creada en octubre de 2013, cuenta con más de 15 sedes en la Florida. El sector aeroportuario también hace parte de la actividad económica de los Piraquive, a través de la corporación OIP, abierta desde el 2007 y cuyo representante legal es también Oscar Carrillo. Son además millonarias las propiedades residenciales ubicadas en la ciudad de Weston. En el sector editorial también hay inversiones relacionadas con librerías y publicaciones religiosas. Aunque estas empresas y corporaciones no están bajo investigación de las autoridades estadounidenses, ya están bajo la lupa de la Fiscalía en Colombia. Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. El presidente de Uruguay, José Mujica, tiene 3 terrenos a estudio que podrían ser elegidos para comenzar el cultivo de la marihuana. La información la brindó el prosecretario de la Presidencia al culminar la reunión del Consejo de Ministros. Diego Canepa reiteró que los militares no van a participar de la plantación. Los militares no van a participar de la plantación ni van a tener absolutamente ninguna relación con la producción de marihuana. Van a ser empresas privadas que van a estar en un llamado que se va a realizar posteriormente a la presentación del decreto, como establece la ley, entre 4 y 6 licencias que se van a dar para la explotación. Lo que se está discutiendo es que esta primera producción se haga en un terreno específicamente determinado. Parte de los detalles a definir, que obviamente el decreto no define el terreno, se les ha llamado, pero ya hay 3 terrenos definidos y hay que tomar la decisión de cuál es el mismo. Es una decisión que, entre otras, el presidente de la República es el que va a estar opinando sobre el mismo, debido a distintas consideraciones, no solamente de la
virtudes del mismo en tal, sino de las instalaciones que tiene, de la cercanía, de la capacidad logística y otros temas vinculados también a los planes de seguridad que hay, que se están trabajando para dar las mayores garantías a todos los ciudadanos y a los actores regionales también. Incertidumbre, esta es la palabra que define la realidad de muchas de las familias que habitaban Colores de Calazanía, otro complejo residencial construido por la firma CDO, que debió ser evacuado el fin de semana por orden de la Alcaldía de Medellín en Colombia tras detectar graves fallas en su estructura. Colores de Calazanía es un proyecto de viviendas en el que hasta ayer habitaron 377 familias que debieron abandonar sus predios y hoy confiesan que se sienten como desplazados. Nos tiraron a la calle y estamos como los desplazados del río. Porque estamos así en la olla, estamos sin plata, sin casa, sin nada. En la última reunión sostenida por CDO y las familias afectadas, se concretó el subsidio de los arriendos durante el tiempo que esté desocupada la estructura. Los montos van desde los 500 hasta los 700.000 pesos mensuales por familia. Colores de Calazanía se suma a Mantua, a Space, a Continental Towers y a Ascensi, otras 4 estructuras de Lérida CDO y también del mismo ingeniero calculista Jorge Aristizábal por sus problemas estructurales. Solo en este edificio más de 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Colores es otro de los edificios que también tuvieron que ser desocupados en el occidente de Medellín. Son 4 ascensores, se harían 4 trasteos por la mañana, 4 trasteos en la tarde. Los primeros pisos se pueden hacer en cualquier momento y pues ya ahí se irán revisando las excepciones. Hoy las 5 fases del conjunto residencial construido por CDO lucían solas. En las afueras muchos preguntaron por lo suyo, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos días. En la celebración de los 10 años de Trend Alert, diferentes celebridades pasaron por el tapete rojo, entre ellos personalidades del ámbito de la política, quienes fueron invitados de honor para presenciar el lanzamiento del nuevo programa Youth Journal, el cual es un nuevo noticiero para jóvenes con tópicos interesantes entre la juventud. El ministro de la Juventud, Paul Cruz, indicó que este tipo de proyectos desarrollan el talento de los jóvenes y es algo positivo para ellos y sus futuros. En la pasada celebración de los 10 años de Trend Alert, varias personalidades de diferentes ámbitos se hicieron presentes para conmemorar esta importante fecha para uno de los programas de más rating en la televisión de Aruba, entre ellos el primer ministro Mike Eyman y el ministro de Juventud, Paul Cruz, quienes presenciaron la presentación del lanzamiento del nuevo programa dedicado a los jóvenes, quienes ellos mismos harán un noticiero informativo dedicado a la juventud. Por su parte, el ministro Paul Cruz tuvo palabras de elogio tanto para Tessa Peters, directora de Trend Alert, como para el equipo que está detrás de este nuevo proyecto, ya que será una herramienta positiva para los jóvenes, ya que de igual forma se podrán explorar nuevos talentos en el campo artístico, deportivo, comercial y otros sectores. El ministro Cruz indica que este tipo de proyectos desarrollan herramientas para que los jóvenes exploten dotes y se interesen en ellos y sus futuros. Youth Journal informará a los jóvenes sobre diferentes sucesos que acontecen local e internacionalmente y que tienen relevancia para la juventud. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.